Hola con todos, mi nombre es Gabriela Uchuya. En esta oportunidad vamos a presentar al pastor Eduardo y vamos a tocar el tema de machismo en la sociedad. Es un tema muy interesante, sujeto este tema en torno a lo que dice la Biblia sobre esto y cómo actualmente se está viviendo en la sociedad, cómo se está viendo en la sociedad. Así que lo dejo con ustedes al pastor Eduardo para que nos ilustre un poco sobre esto y gracias por disfrutar este tiempo de aprendizaje con usted. Gracias, Gabriela. Una alegría el poder estar en esta oportunidad contigo, ¿verdad? Y por la entrevista, a ver, que el Señor pues nos revele la posibilidad de aportar algunas cositas importantes. Mira, el tema del machismo en realidad es un tema social, es un tema histórico en casi todas las sociedades en la humanidad, desde de tiempos muy antiguos, y principalmente en América Latina es un problema mucho más latente, así como también en las culturas de tradición islámica, ¿verdad? Desde una postura un poco occidental. Yo me quedé sorprendido el 15 de abril, en el Perú por lo menos, se han cumplido 4 meses del año 2019, y mira, ya tenemos 50 mujeres asesinadas en el Perú. O sea, es casi 12 mujeres por mes asesinadas por sus parejas por temas de machismo. Básicamente la mayoría, es decir, el 90% de esos 50 asesinatos ha sido en razón de los celos. Hombres que no quieren que la mujer los abandone y que para evitar que estén con otro hombre, las asesinan. Así de tajante, o sea, es una cosa que cuando yo lo vi por noticias, porque acá en todos los medios sociales se ha manifestado, en realidad es increíble pensar 50 asesinatos a mujeres por cuestiones del machismo propiamente, ¿no? Entonces es un mal social que atañe a diferentes sociedades, y para el caso Perón en particular, comparándolo con otras sociedades, es interesante porque en el Perú el machismo es mucho más arraigado. Conversaba hace unos días con unas señoras venezolanas que, bueno, tú sabes, venezolanos al Perú han venido bastantes, pero eso es interesante porque les preguntaba a ellas, ¿y cómo es el machismo en el país, en Venezuela? Y ellas me decían, es totalmente distinto. Y les preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué no hay tanto machismo como lo hay en el Perú? Y me decían, porque hubo generaciones anteriores bastante machismo, pero ¿qué pasa? Que muchas mujeres en Venezuela, a diferencia tal vez en el Perú, que todavía no es tan pronunciado, muchas mujeres tuvieron que criar a sus hijos solas. Es decir, los hombres en Venezuela, hay que decirlo con tristeza, no, tal vez no algo generalizado para no ofender a nadie, muchos hombres en Venezuela plantan a su hijo, disculpando la palabra plantar, y después se dan a la fuga. Entonces las mujeres se tienen que hacer cargo de sus propias realidades y cuidar a sus hijos. Lógicamente, con el pasar del tiempo, estas mujeres han tenido que saber luchar solas, salir adelante solas, y han creado una cultura desde un matriarcado. Entonces, el machismo, educado por las mujeres, ¿verdad? Esos hijos han sido reeducados y la cultura del machismo se ha ido erradicando en una manera lenta, pero mucho mayor que en otros países latinoamericanos. Y eso me llamó la atención, porque en realidad mucho del machismo en los países se le debe también a la, vamos a decirlo con sinceridad, a la educación que las madres dan a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso es un problema que vamos a encontrar en América Latina, y lógicamente en el Perú es mucho más. Muchas veces las mujeres son las que fomentan el machismo en los varones, y bueno, se da por resultado después la violencia y los elementos siguientes que se van manifestando en torno al machismo. Por otro lado, es interesante porque la historia nos enseña, y desde la sociología, la psicología, la antropología, el machismo en realidad es una construcción social, es lo que está de moda ahora, la palabra ideología, es una ideología, ¿sí? Una ideología que se va introduciendo en la sociedad y que va enseñando en los diferentes espacios, sea en el colegio, sea en la casa, sea en la calle, es decir, se va dando en todos los espacios sociales y va haciéndose un común denominador
y a la vez también una costumbre. Cuando un acto de parte del varón que es considerado machista se ve en la sociedad y la sociedad no dice nada ante ello, en realidad se va haciendo algo muy normal, ¿sí? Entonces, a veces es importante fomentar leyes y hacer que las leyes se apliquen. Perú está comenzando a hacerlo, gracias a Dios, ¿verdad? O sea, ante la cantidad alarmante de experiencias machistas que se han dado en el Perú de violencia hacia la mujer, recién las leyes están comenzando a fortalecerse un poco, aunque todavía, aunque todavía hay mucho, mucho por delante, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nos debe llevar a meditar, porque, ojo, ¿no? Como creyentes, tú y yo, miembros de iglesias cristianas, tenemos que preguntarnos, vaya, ¿y la iglesia qué puede hacer o la iglesia qué está haciendo? ¿Sí? Yo no voy a meterme al tema del movimiento este con mis hijos no te metas, pero personalmente, yo creo que es mucho más importante preocuparse por el tema de la violencia hacia la mujer y hacia los niños en el Perú y en otras partes del mundo, que tal vez un tema, vaya, que está recién cocinándose y que todavía no es una preocupación latente. Es más importante lo que está sucediendo ahorita visiblemente en el asesinato y en la muerte de 50 mujeres, para el caso de Perú, en el lapso de 4 meses, ¿verdad? Y eso que solamente estamos hablando de las que han sido registradas. Si habláramos del tema de mujeres violentadas y que nunca denuncian, mujeres que han sido maltratadas por diferentes otras razones, en realidad la lista sería muchísimo más grande, ¿verdad? Pero estamos solamente hablando de las estadísticas conocidas en el Perú. Pues no, yo creo que es un problema también que se da, como usted decía, desde muy niños, ¿no? Cuando las mamás están educando a sus hijos, la persona, el humano a cierta edad tiene un periodo en su crecimiento donde va a formar su personalidad, su carácter, cómo enfrentarse, digamos, a la sociedad. Y creo que es importante que a esa edad las mamás puedan, bueno, madres y padres, ¿no? Los padres, pero generalmente son las mamás que están siempre en casa con los hijos. Fomentar que ellos también tengan actividades dentro de casa. Porque luego dicen, no, él es varoncito, él no, solamente tu hermana que haga todo. Pero no me parece que es correcto porque eso va fomentando que cuando crezca como adolescente, que es la etapa más difícil, ellos son libres y dicen, no, pues yo no quiero hacerlo porque yo no soy hombre. O sea, mi hermana, que le haga a mi novia o que le haga a mi esposa cuando son más grandes. Creo que es muy importante hacer hincapié en eso y fortalecer esa parte del crecimiento, desarrollo de los niños, de las personas. Exactamente, ¿no? Yo tuve la dicha de tener solamente un hermano varón, entonces mis padres desde muy pequeños nos enseñaron a lavar, a planchar, a limpiar la casa, a hacer los quehaceres del hogar, ¿verdad? Y nunca se estigmatizó el tema del machismo, es decir, nunca nos dijo, esa es labor de niñas o labor de varones. En realidad no nos interesó, son simples labores, ¿verdad? Entonces, para mí no es complicado el hacer esas cosas. Y me acuerdo que cuando me casé, porque lamentablemente uno siempre lleva el machismo innato, ¿verdad? En la educación social que tiene tu sociedad misma. Mi esposa se sorprendía, ¿no? De que yo lavara, que yo hiciera cosas de ese tipo. Y yo le decía, ella me decía, pero deja que yo lo haga. Le digo, pero yo también lo puedo hacer, ¿no? No es ningún problema para mí, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿no? Nos educamos en ese ambiente machista y nos crea ya un esquema, así tiene que ser y salir de eso es extraño, es raro, cuando en realidad no lo es. ¿Quién no puede lavar un poco de platos o cocinar, verdad? Y por cierto, yo lo hago muy bien, ¿verdad? Entonces esas cosas son parte en realidad de la coexistencia en la pareja, en la humanidad y cualquiera lo puede hacer, ¿no? No son cosas que nos haga más ni menos con respecto a la otra persona. También quería comentar un poco sobre el tema del patriarcado, ¿no? El patriarcado en realidad es anterior al machismo, es decir, nuestras sociedades han sido formadas en el patriarcado antiguamente porque, bueno, era la forma de sobrevivir en un mundo violento, ¿no? Entendamos un poco sociedades arcaicas, ¿no? Que eran nómadas o que vivían en poblaciones imperiales o situaciones así, donde la guerra era el común denominador de los pueblos y lógicamente los que iban a las batallas eran los varones.
Las mujeres se encargaban de cuidar a los hijos y de proveer de la parte alimenticia a esos soldados. Entonces, el patriarcado se va dando en diferentes sociedades, y básicamente en la sociedad judía es interesante porque todo el Antiguo Testamento es bastante patriarcal. A la vez que también que la Biblia en general es muy androcéntrica, es decir, centrado positivamente en torno al varón. Sin embargo, es interesante porque Jesús comienza a hacer cambios, ¿verdad? Jesús comienza a modificar los esquemas mentales de aquellos que le siguen, porque ojo, ningún maestro en los tiempos de Jesús tendría digamos, el riesgo de acercarse a las mujeres. Caso de la mujer que está en el pozo y Jesús le habla. Eso, por ejemplo, era una cosa jalada de los pelos para cualquier maestro en los tiempos de Jesús. Nadie se acercaba a una mujer a hablarle a solas, ¿verdad? Y eso es revolucionario en Jesús. Jesús tuvo discípulas, María, Marta, ¿sí? Acude a la casa de ellas, a la invitación de ellas, y resalta el hecho de que una de ellas esté aprendiendo de Jesús, cosa que también era inválido en los tiempos, en sus tiempos, porque una mujer no podía aprender, no podía participar de la ceremonia litúrgica en el templo. Eso es bastante revolucionario para los tiempos de Jesús. Y ojo, nosotros tenemos que entender que para nosotros los cristianos Jesús es el modelo. Jesús es el guía, el camino para nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar en la sociedad. Si bien es cierto, el Antiguo Testamento tiene otra forma de pensamiento en cuanto a la mujer, hay que entender que Jesús revolucionó bastante el tema del acercamiento a la mujer, y la pregunta que tiene que hacerse la iglesia es, ¿qué nos enseña eso a nosotros en el día de hoy? ¿Cómo nosotros tenemos que vislumbrar la actitud de Jesús, que está cambiando esquemas en su tiempo, en su sociedad, y haciendo cosas que contravienen la tradición y las leyes y las costumbres de su tiempo? Entonces, no significa eso que Jesús quiere que hombre y mujer tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, de realización, de igualdad en una sociedad que lamentablemente ha creado esas diferenciaciones, y yo creo que Jesús lo dejó bastante claro, ¿verdad? Lamentablemente han habido palabras de parte del apóstol Pablo posteriormente donde hay una mala interpretación tal vez de la palabra, y se universalizan, y ese es el problema que a veces tenemos en nuestras iglesias, porque nos hemos vuelto más que cristianos, seguidores de Cristo, en pablinos, ¿verdad? Seguidores de Pablo. Y la pregunta es, vaya, ¿qué vamos a hacer al final? ¿Seguidores de Cristo o seguidores de Pablo? Si no, entonces ya dejemos de llamarnos cristianos y llamémonos pablinos, ¿no? Y en verdad es así, o sea, no es que esté yo desechando a Pablo, pero estoy diciendo que a veces hacemos una única interpretación de la doctrina de la iglesia en base a Pablo o a las palabras de Pablo, olvidándonos de lo que Jesús hizo. Jesús acercó a las mujeres, Jesús acercó a los niños, Jesús incorporó en su esquema de sociedad, de ideal, de vida social, a todos aquellos que habían sido excluidos de una sociedad bastante excluyente como era la judía, ¿sí? Los enfermos eran totalmente rechazados en los tiempos de Jesús, y Jesús más bien los sanó, se acercó a ellos, les dio libertad, se acercó a prostitutas, ¿verdad? Es decir, el acercamiento de Jesús hacia esas personas no era solamente para ayudarlas, que a veces también es el otro matiz que tenemos en la iglesia. Pobrecitos, ¿verdad? Los pobrecitos hay que ayudarles, hay que hacerles una labor de servicio. Y no es así. Jesús los incorporó a la sociedad para hacerlos parte de una nueva sociedad, que es totalmente diferente. Entonces tenemos que ver ese trabajo de Jesús en nuestras vidas en el día de hoy. ¿Cómo, en qué forma nosotros somos cristianos y hacemos realidad el caminar de Cristo en la iglesia de hoy? Esa también es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, sin querer queriendo, ¿verdad? Colgué en mi Facebook la presencia de algunas mujeres en el Antiguo Testamento, porque también las hubieron, y es interesante porque también son respetadas dentro de su tiempo, ¿no? Y tenemos una mujer que ha sido jueza en los tiempos previos al periodo de reinado en Israel, y es interesante porque si hablamos de la capacidad de gobernar de una mujer, ella lo hizo con todos los elementos de la ley.
Es decir, la capacidad de Débora para trabajar y para hacer y para desarrollar una capacidad organizativa, administrativa dentro de Israel fue excelente. Hablemos de una Ruth, hablemos de una Esther, ¿no? La reina Esther, vaya, era reina, es decir, no era cualquier cosa, era una mujer con poder, con autoridad dentro de una población no creyente, o no, en todo caso no parte del pueblo de Israel, era un imperio de los tantos que invadió al pueblo de Dios, pero que tuvo poder, ¿verdad? Y con ese poder supo usar sabiamente el poder que tenía para salvar al pueblo de Israel, ¿no? Lo que desemboca después en lo que se celebra hasta el día de hoy, la fiesta del Purim para los judíos. Entonces, vemos ya en el Antiguo Testamento algunos ejemplos de mujeres también que han obrado y que son reconocidas, por lo menos dentro de la tradición judía, y que de alguna u otra forma reflejan esa actividad de participación de la mujer en una sociedad lógicamente androcéntrica y patriarcal, ¿no? Entonces, por ahí encontramos ciertas pistas, ciertas claves, ciertos espacios, ¿no? Y finalmente, tal vez uno diría, bueno, Pablo se contradice, porque él habla de que en Cristo, para Dios, todos somos iguales, ¿no? No hay varón, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, todos somos uno, perdón. Entonces, si uno quiere realmente ser fiel a la palabra de Dios, no solamente es utilizar los textos que me convienen, sino el conjunto general del pensamiento paulino para entender realmente qué pensaba Pablo, ¿sí? Por ejemplo, Pablo avala la esclavitud. ¿Eso quiere decir que nosotros debemos aceptar la esclavitud? No. Por supuesto que no. En realidad, si uno le pregunta a cualquier persona en el presente, en cualquier lugar del mundo, cristiano o no cristiano, de cualquier religión, si quieres, o de cualquier parte social en nuestro planeta, a nadie te va a aceptar que tú digas, sí, aceptemos la esclavitud. Pero es bíblico aceptar la esclavitud. O sea, Pablo dijo, ¿verdad? Esclavos, sométanse a sus amos. Entonces, si nosotros usamos ese mismo criterio de interpretación, porque la Biblia lo dice, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, ok, entonces volvamos a los tiempos de la esclavitud, tengamos esclavos, ¿verdad? Pero a eso sí no lo van a aceptar, es decir, porque no les conviene. Entonces ahí encontramos ciertas incoherencias en aquellos que defienden ciertas posturas paulinas, ¿no? Donde defienden lo que les interesa o lo que les conviene, pero no defienden aquellas cosas que están en la Biblia y que están estipuladas también, pero que lógicamente no les va a convenir. Entonces, ahí es donde encontramos esas incoherencias. Por ejemplo, haciendo un sumario de toda esta porción, me parece, por ejemplo, empezando por un caso que vi en un video, un artículo hace mucho tiempo, donde una pareja de esposos con sus hijos, la mujer es encargada de hacer todas las cosas y luego el esposo no hacía nada, pero entonces le dice, ¿por qué tú no ayudas si también es tu casa, también comes, también son tus hijos, también todo eso? Entonces, bueno, la historia se trataba de que cómo Dios iba moldeando a la persona para poder ir entendiendo a la pareja, a la esposa y poder apoyarla, porque también era su labor. O sea, la casa no solamente de la mujer y el hombre solo trabajar y regresar y sentarse a ver los partidos, sino también compartir el trabajo, porque es de los, como dice, tu palacio, es tu hogar, que tú tienes que levantar y construir, y lo mismo van a enseñar a los niños. Ahora, viendo este cuadro y comparándolo, por ejemplo, muy interesante en la Biblia, estuve también viendo algunos artículos, algunos versículos. Es interesante e importante cómo en el Antiguo Testamento se habla mucho sobre cuando Dios habla con Moisés, en Levítico, Números y Deuteronomio, siempre diciéndole cosas sobre como el valor de las personas, hombre y mujer son muy diferentes, cuando empezaron a repartir, el hombre valía tantos gramos de plata, 500, por ejemplo, la mujer valía solo 300, niña 50, si es niños 200, una cosa así. Luego decía que si la mujer estaba de parto, era impura después del parto, si era niño, era 5 días, si era niña, 2 semanas. Entonces, como siempre recalcando por qué la mujer tiene menos valor que el hombre. Pero se entiende que en ese tiempo, también por la cultura que ellos tienen, manejan ese tipo de concepto, y en ese tiempo también creo que estaban los
no esclavos, pero siervos, que es muy similar. Que es casi lo mismo, ¿sí? Ajá, ellos manejaban sus propiedades, ¿no? O sea, sus mujeres, sus hijos, sus siervos y sus cosas materiales, todos son propiedad del hombre. Exacto. La repartición de los hijos de ¿qué fue? Los hermanos de José, el padre de José. Uh-huh. Cuando van a hacer la repartición después de Moisés, uh-huh. Él mismo, ¿no? Empiezan a dar repartición por cada hijo, de los hijos, de los hijos, de los hijos, uh-huh. pero no consideraban a las hijas. Entonces ahí también resaltan las 5 hijas de uno de ellos. Uh-huh. Dicen, nosotros no tenemos hermanos, pero somos también hijas de mi padre, fue muy bueno, fue muy trabajador, luchador, creyente en Dios, bla, bla. Entonces ahí también Moisés habló con Dios y dijo, bueno, sí, hay que darle su parte, porque es correcto. Uh-huh. La pregunta es, ¿por qué no se entiende si es Dios quien lo dice, quien da esas recomendaciones, o es el humano que está intentando entender una voz y poner sus propias leyes? No se entiende bien eso, en mi caso. Puede ser que la gente pueda entenderlo igual. Uh-huh. Pero bueno, eso, entonces más adelante, ya cuando viene, suponiendo que Dios fue el que mandó todo eso, uh-huh. Más adelante viene Jesús, que Jesús es Dios. Entonces Jesús hace toda esta revolución, todo lo contrario a lo que dice el Antiguo Testamento. Uh-huh. En esa parte, ¿verdad? Porque luego tenemos, como usted dice, a Esther, a Dorcas, a Débora, Ruth, que también fueron mujeres muy sabias y de mucho valor para la palabra de Dios y todo su pueblo. Uh-huh. Entonces, entiendo que la mujer es muy importante en la sociedad. Es muy importante. No porque soy mujer, pero me parece que como humanos, hombre y mujer, tenemos las mismas capacidades. Así es. Podemos trabajar si tenemos la sabiduría de Dios, podemos trabajar para Dios y hacer un mundo bueno, lo mejor que uno puede. Como humanos tenemos que hacer lo mejor. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos todo lo que hizo Jesús, pero como dice usted también, tenemos la carta de Pablo a Corintios y de Timoteo, donde él está hablando justamente contra, digamos, la mujer. Uh-huh. ¿No? Que la mujer tiene que estar calladita, ella no puede hablar en una asamblea, debe estar recatada en silencio. Uh-huh. O que no puede enseñar a su marido porque debe ser discreta y no tener esas discrepancias. Uh-huh. Me parece también un poco, puedo usar la palabra, que siendo seguidor de Cristo tenga este pensamiento un poco retrógrado. Uh-huh. Está hablando casi como si fuese la época de Moisés antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando Jesús fue a mostrar lo contrario, fue a darle el amor a todos, hombres, niños, mujeres, enfermos, las prostitutas fue para rescatarles, uh-huh. Siempre tuvo mucho acercamiento hacia ellos. Entonces, ¿por qué personas que están siguiendo a Cristo tienen contradicción? Ahora, me parece que muchas personas actualmente, en los países árabes es comprensible porque ellos no son cristianos, la mayoría son, todavía son esperando a Jesús, y ellos están esperando a su Mesías, y para ellos solamente es como el Antiguo, y el Corán creo que pasa solamente esas leyes. Uh-huh. Todavía ellos mantienen a las mujeres como esto, ocultadas, tapadas con muchas cosas que nadie las vea, sin derechos, ¿no? Pero bueno, el mundo es cambiando y creo que en algún momento también hay personas que creen en Cristo ya están viendo más luz en el camino. Uh-huh. Es triste que nuestra sociedad, que no es Arabia, tengamos estos pensamientos, ¿no? Bueno, la iglesia metodista es más abierta, mujeres pueden ser pastoras, ministras o diaconisas, uh-huh. Es más, pero entiendo que hay otras iglesias que todavía tienen esta costumbre, uh-huh. Que no consideran a la mujer como algo importante. Y vi su artículo que usted había publicado y me encantó, uh-huh. La idea, y me dio tristeza ver algunos comentarios, no quise comentarlos, pero que personas en este siglo y en este país, pues todavía tengan ese pensamiento, ¿no? Que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? ¿Tu casa qué? O sea, si piensas como eso, obviamente tu casa eres igual. Uh-huh. Es triste, yo creo que hay mucho para hacer ahí y entender, como humanos hay que entender a quién seguir. Uh-huh.
Bien, solamente para terminar, digo dos cositas más. Hay que entender que la Biblia fue escrita en el lapso aproximadamente de 1500 años, y esos 1500 años correspondió a diferentes culturas. Dios no cambia, eso lo tenemos bien en claro, pero Dios tiene que actuar en cada sociedad, en cada cultura, en cada tiempo de una manera distinta en cuanto a el dar órdenes, el dar mandatos dentro de esa sociedad. Entonces no es que Dios cambie en el tiempo, sino que Dios es consciente que el que cambia es el ser humano. Y por eso Romanos 12, creo que Pablo ahí es muy claro, ¿verdad? Le pide a la humanidad, le pide a la iglesia, renueven su pensamiento a los tiempos presentes. Esa es la actividad correcta de la vida de la iglesia, porque los tiempos van a cambiar y la voluntad de Dios en cada tiempo, dependiendo del ambiente cultural, va a ser totalmente distinto. Y eso, vuelvo a repetir, no cambia a Dios. Por otro lado, y con esto voy a terminar, tenemos que comenzar a hacer una nueva exégesis, ¿verdad? Un retomar el tema exegético. Y para eso las personas que están dedicadas al estudio del griego principalmente, porque en realidad los pasajes más polémicos están en las palabras de Pablo y es necesario aprender el griego, tienen que aprender a motivar, en todo caso motivo a estudiar griego, porque es fundamental para poder entender el original de la palabra. Si uno lee, por ejemplo, la palabra cabeza, que se da en el texto de Corintios, en el griego la traducción correcta es origen o procedencia. No es cabeza, ¿sí? No es cabeza. La traducción que hizo Reina Valera no es la palabra cabeza, es origen o procedencia. Entonces, si yo cambio, como Dios es la cabeza de Cristo y lo cambio, Dios es el origen de Cristo o la procedencia para Cristo, y si yo cambio el hombre es cabeza de la mujer por el hombre es origen o procedencia de la mujer, cambia totalmente el texto, ¿verdad? Entonces, a veces nos basamos en la traducción que tenemos, la Reina Valera, ok, pero también puede tener errores. Una traducción es una traducción de un idioma original donde también está presente, ¿verdad?, el interés del hombre que lo tradujo y también, lógicamente, la posibilidad de una equivocación en la traducción. Entonces, ¿qué es lo correcto en el día de hoy? Ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? El griego. Y si el griego te dice que es otra la palabra, no hay escapatoria. Tienes que aceptar lo que el original te dice, ¿verdad? Porque fue escrito originalmente por la persona que fue revelada por Dios para escribir esa carta. Entonces solamente quiero dejar el boom. La palabra cabeza no es la palabra correcta en la traducción. Es origen o procedencia. Hagan la modificación y van a encontrarse con una gran sorpresa. Entonces la pregunta es, ¿va a cambiar nuestra percepción teológica, bíblica con respecto a ese pasaje? Lógicamente que sí. ¿Van a cambiar las relaciones sociales machistas a veces presentes en la iglesia? Lógicamente que sí, ¿verdad? Entonces, Gabriela, este tema es grande, ¿verdad? Es enorme, es muy bonito, hay mucho que hablar, pero la idea es hacer pequeños espacios de entrevista cortas. Yo voy a motivar a hacer entrevistas a otras personas también para que puedas ayudarles a dar sus conocimientos en diferentes temáticas. Y bueno, de mi parte, por lo menos muchas gracias, ¿verdad?, por ayudar al Ministerio Virtual Eclesial. Y yo sé que formas parte importante de aquellas personas que queremos motivar al cambio de liderazgo en las iglesias, de motivar al cambio en nuestra sociedad, ¿verdad? Y a la vez también profundizar un poco en los temas bíblicos y temas de interés dentro del estudio de la palabra. Y gracias por tu servicio. Y bueno, seguimos para adelante, como dicen los centroamericanos o caribeños, ¿verdad? Seguimos para adelante. Gracias a usted también, pastor, por la confianza y por la invitación. Pues para mí es un placer y privilegio poder participar en esto, en este espacio. Pues también yo aprendo muchísimo en realidad, porque siempre uno lee la Biblia y hay cosas que quedan ahí que no se entienden y esto me sirve mucho. Muchas gracias por todo. Gracias Gaby por todo y un fuerte abrazo al norte, ¿verdad? Esa zona fría donde no quisiera estar ahorita, pero un fuerte abrazo por allá. Muchas gracias, bendiciones también. Que tengan Dios te bendiga. Hasta luego.